amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un programa más de Platicando con tu mente. Y el día de hoy tenemos un súper programa porque vamos a estar hablando de alimentación y emociones. ¿Tendrá algo que ver? ¿Son totalmente diferentes? ¿Qué ocurre con estas situaciones que, pues, aunque no lo creas, ¿sí? Tiene mucha relación y el día de hoy lo vamos a estar abordando. Pero antes de entrar en materia, quiero darte las gracias por estar aquí cada martes a las 7 de la noche y estar ahí presente en tus comentarios, ya sea en vivo o en las repeticiones, pero de verdad estás muy presente. Aquí ya se está haciendo una comunidad de conscientes y quiero agradecerte porque de verdad hacer esto no es muy sencillo a veces tenemos que correr con el tráfico, tenemos que lidiar con otras actividades que tenemos, pero de verdad lo hago con mucho corazón y sobre todo que puedas hacer un poquito consciente eso que a veces no parece tan importante. Así que sin más preámbulos, estamos en el programa número 23, alimentación y emociones. Pues mira, vamos a iniciar este programa con algo que a mí en lo particular pues me parece muy importante y no sé si te ha pasado que muchas veces escuchamos frases como tú eres lo que comes o dime qué comes y te diré quién eres. Este tipo de frasecitas que esconden mucho significado, pero sobre todo que son muy reales. Y el día de hoy vamos a estar analizando todo esto. ¿Qué sucede? Pues mira, hemos llegado a la luna. Recientemente China acaba de mandar a otros hombres al espacio, pero realmente no hemos avanzado mucho en ese tema de los alimentos y nuestras emociones, porque estamos acostumbrados a que cualquier evento, ya sea bautizo, celebración, inclusive hasta un funeral, todo está relacionado con ¿qué? Con la comida. Te quiero preguntar algo. Ponte a pensar cuántas veces un alimento, ¿sí? representa una emoción. Te voy a poner un ejemplo. A mí, mi tía, por ejemplo, me encanta porque cada vez que la voy a visitar siempre me hace un pollo con arroz que a mí me recuerda a mi infancia, ¿sí? A mí en lo particular ese platillo es muy, muy simbólico para mí, porque me recuerda a muchas épocas cuando era niño, cuando no me preocupaba por nada, y era una etapa bastante feliz para mí. Ahora, quiero que ahí en los comentarios me pongas qué alimento representa algo para ti. Y aquí es donde me voy a detener un poquito porque muchas veces tenemos estos alimentos y puede ser uno o pueden ser varios. Y entonces aquí es donde nuestro inconsciente empieza a jugar un papel muy importante a la hora de cómo nos alimentamos. Te voy a poner otro ejemplo. Si tú a lo mejor en tu casa viste que la manera de estar alegre era a través del alcohol, pues pregúntate un poquito si el día de hoy el alcohol forma parte importante de tu vida, porque entonces lo que estamos haciendo es sustituir una emoción por un alimento. Oye Alex, pero la cerveza no es un alimento. Pues mira, como tal sí lo es, porque a lo que vamos a este programa es a cómo asociamos este tipo de emociones con todo lo que nos relaciona. Ahora, fíjate que yo tengo una manía por lo dulce. Pues esto, en términos emocionales, pues es que quiero dulzura en mi vida. Date cuenta cuando estás ansioso o cuando tienes esta parte pues sí, de ansiedad, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que comes? ¿Sí? Dulce, salado, agrio. Aquí en la casa tenemos un dicho que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte dulce y a mi esposo le gusta más la parte salada, esta parte de papas y este tipo de cuestiones. Entonces, tienen totalmente significados diferentes. Ahora, regresando un poco a los alimentos que te generan como esta parte de recordar ciertas partes de tu pasado, pues entonces vas a estar asociando estos alimentos con etapas y momentos que no se han resuelto. Por ejemplo, volvemos un poquito al pollo con arroz. Yo lo asocio
con un momento feliz con mi vida, pero si no lo consumo no pasa absolutamente nada. A diferencia del ejemplo de los dulces, que yo sí me pongo muy ansioso cuando no como un dulce, un chicle, un chocolate inclusive, sí me pongo como muy desesperado porque requiero esta parte. En esa parte quiere decir que hay un evento o hay algo que no he resuelto y que por lo tanto busco esta dulzura. ¿Qué sucede con la sal, con la parte de la sal? Pues en términos de manera psicológica, la sal es retención de líquidos, de deshacer, de calor más bien, porque estamos relacionando todo esto con frituras, con este tipo de crujiente. Entonces, muchas veces tenemos que empezar a ver qué es lo que nos falta como este calor a nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces en esta parte pues necesitamos estos alimentos de manera de crujir, de todo este tipo de cuestiones. Ahora, muchas veces, ¿sí? Cuando empiezas a analizar los alimentos de tu pasado, ¿sí? Vas a empezar a detectar ciertos eventos que muchas veces ni siquiera tú tenías presente que te estaban afectando. Ahora, no es casualidad que pues nos cueste tanto trabajo, o bueno, a mí en lo particular, o mucha gente que viene conmigo a terapia, les cuesta mucho trabajo la parte de la alimentación. Y más ahora que vamos a entrar en un tema ¿cómo se llama? Pues esta parte de metas y propósitos de año nuevo, 2021, ahora sí voy a empezar la dieta y voy a empezar a hacer ejercicio y me voy a cuidar. ¿Y qué sucede a mitad de año? Lo que siempre nos pasa, ¿no? Dejamos la alimentación, me voy a dar un gusto, me voy a dar un privilegio, total, no pasa nada, pues para eso trabajo, la vida solo se vive una vez, y todas estas frases que nos repetimos por estar consolándonos a nosotros mismos, pero que sobre todo, pues nos estamos haciendo daño. Y ojo, no me malentiendan, los alimentos y las emociones no tienen que estar peleadas, no tienen que generar como un conflicto uno con otro, porque muchas veces se cree que solamente hay que comer sano y que no nos podemos dar como estos privilegios. El tema de aquí es que tienes que hacer consciente cuando estás comiendo ahora sí que por ansiedad y cuando es realmente por un gusto. Yo siempre lo trabajo en terapia, que muchas veces le queremos buscar tres pies al gato cuando realmente el suceso está ahí, ¿no? Oye, cada vez que estás ansioso, ¿fumas, por ejemplo? Si realmente es esto, pues entonces sí va muy ligado el cigarro, el tomar, el comer dulces, el comer salado con un tema de ansiedad. Si simplemente dices, bueno, pues se me antojó un chocolate, sí, yo estoy muy relajado, estoy muy tranquilo y se me antojó, pues entonces no va muy relacionado. Pero ponte a pensar si ya se te volvió un hábito, porque inclusive, y aquí lo voy a decir con todas sus letras, hay gente que después de comer, el cigarro, o que en cada reunión tiene que tomar, si no toma no está feliz, o si después de la comida un café con un pan. Todo esto nos habla de una cuestión emocional que muchas veces de verdad no nos ponemos como esta parte de pensar, de generar, de darnos cuenta de que realmente los alimentos nos están preocupando y nos lo estamos comiendo, literal nos estamos comiendo nuestras emociones. Así que para los que se van conectando, para los que van llegando, estamos hablando de la alimentación y las emociones. De verdad que es un tema que a mí en lo particular, cuando empecé a investigar de todo esto, me generó mucha pasión, porque realmente, como te decía, hemos investigado muchas cosas, pero realmente de por qué comemos lo que comemos, no nos genera como esta inquietud por conocer más. Ahora, te voy a explicar otro punto importante. ¿Por qué asociamos como las verduras, las ensaladas y todo esto con algo negativo? ¿Por qué? Porque generalmente generamos esta como desasociación de decir, verduras o comer sano igual a desabrido. Y comer pues el pan, el chocolate, el café, el cigarro, todo esto pues me genera que pues un placer instantáneo. Y
lo asocio en mi mente, ya está asociado que los alimentos sanos o comer saludablemente me va a estar generando un desagrado. El cerebro funciona de maneras de verdad que ni te sorprenderías. Cuando yo me estoy protegiendo, ¿sí?, de algo, pues lo que no me gusta lo voy a sacar de mi vida. Por eso es que cuando tú empiezas una dieta, si no lo haces de manera consciente y no hablas con tu inconsciente, de verdad que va a jugar en tu contra de muchas maneras. Entonces, aquí, ¿qué es entender en esta parte de la alimentación? Entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si tú de verdad te das cuenta que no puedes dejar el cigarro, que no puedes dejar de tomar, que no puedes dejar los azúcares, inclusive he visto personas que todavía ni prueban la comida y ya le están poniendo sal, ¿sí? Esto nos habla evidentemente de lo que hemos hablado a lo largo del programa, de generar esta parte de que algo está sucediendo en nuestro inconsciente. Ahora, ¿qué sucede cuando estos alimentos vienen de más atrás? ¿Sí? Porque ahorita te estoy hablando de lo que está en la superficie. Pero si a ti un alimento te provoca un recuerdo, algo bonito o inclusive algo feo, ¿sí? Ahí es donde tenemos que trabajar. Te voy a poner una historia. Tenía una vez un paciente que llegó conmigo aquí a terapia y él me decía que, por ejemplo, cuando destapas una coca, el pss, de verdad lo ponía de malas, lo enojaba. Ese sentimiento de pss, cuando se abre una botella de refresco, lo ponía muy mal, ¿sí? Y no sabía por qué. Y aquí, indagando un poquito más en su pasado, siempre que se sentaban a comer, eran peleas y discusiones entre sus padres. Entonces era como él asociaba ese sonido con peleas, discusiones, problemas, y entonces por eso es que generaba esta situación en su vida de que cada vez que escuchaba del refresco, estaba asociado de manera inconsciente, porque él ya no se acordaba, o inclusive Sir me platicó que tenía problemas con su familia, pero no pudimos llegar hasta ese punto hasta que asociamos ese problema con los problemas de su familia. Y así puede haber muchas cosas que tú, sin darte cuenta, de verdad, te vas a estar generando que estos, comer, el fumar, el tomar, y perdón que sea un poquito repetitivo, pero es que de verdad, cuando tenemos conciencia de qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿sí?, vamos a empezar a cambiar estos hábitos, que bueno, ya será tema de otro programa, los hábitos, pero que de verdad cuando asociamos los alimentos a nuestras emociones, va a empezar a cambiar nuestra forma de comer y de generar esta asociación de que si estoy triste, como. Si estoy feliz, como. Si estoy enojado, como. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues muchas veces cuando tenemos estos alimentos que nos recuerdan a nuestro pasado, pues es necesario entender cómo funciona el evento para empezar a cambiarlo. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Qué sucede en las celebraciones? Que siempre tiene que haber comida, ¿sí? En reuniones tiene que haber como esta parte, si es un cumpleaños, un pastel, tiene que haber refrescos y dulces inclusive para los niños. Ahora, que si tú eres muy adicto a esta parte de los dulces, también sería conveniente empezar a analizar esta parte de tu niñez, ¿sí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué nos gusta esta parte de lo dulce? ¿Qué nos produce? Y sobre todo, ¿por qué generamos este cambio en nuestras vidas? Quiero preguntarte, sí, ya que estamos aquí tan entrados en el tema, quiero preguntarte, ¿qué sucede? ¿Qué alimento, y era la pregunta que teníamos al principio del programa, qué alimento te recuerda una etapa importante de tu vida? Te decía, para mí es el pollo con arroz, porque era algo que cocinaba mi tía, ¿sí? O para mí la pizza es un alimento que de verdad yo puedo comer un buen de pizza y lo sigo comiendo y me gusta,
¿sí? Pero aquí, lejos de generarme el gusto por el alimento, ¿realmente hay algo que me genere como esta ansiedad? Pregúntate esto porque hay alimentos que nos marcan pasado, presente y futuro. Y no es casualidad que, como te decía, en ciertos eventos haya alimentos tan simbólicos. Por ejemplo, el pastel. ¿Sí? En cada fiesta debe de hacer un pastel. Inclusive yo he tenido conocidos que les dice, es que a mí no me gusta el pastel. Y todos nos quedamos así como de, o sea, ¿cómo? Porque nuestra cabeza, nuestro inconsciente, no entiende que esta parte del dulce, del pastel, no le puede gustar a todos. Y es una realidad que no todos los alimentos nos gustan a todos. Pero sí es importante empezar a identificar el por qué no te gustan o si te gustan. Y aquí, pues te digo, no es magia ni mucho menos. Muchas veces estos alimentos del pasado nos pueden ayudar muchísimo para empezar a resolver problemas del futuro. Ahora, cuando tú empiezas a identificar que comes por ansiedad o que te cuesta trabajo bajar de peso, puede haber ciertas situaciones que pues ya hemos hablado un poquito en anteriores programas de estas heridas de la infancia, ¿sí? Ya sea que generalmente la comida está asociada más con el tema del abandono, ¿sí? O inclusive del rechazo. Y te voy a explicar por qué. Bueno, cuando eres como esta parte del abandono, comemos para protegernos, asociamos como la comida a la protección, ¿sí? Es como esta parte tierna, esta parte de cuídame, de quiéreme. Y el rechazo lo asociamos con los alimentos, pero al revés, no comemos. ¿Por qué? Porque lo que quiero es pasar como esta parte desapercibida, ¿sí? Y vas a decir, oye Alex, pero pues, ¿qué tiene que ver una cosa? Es esta parte de no quiero que me veas y por lo tanto me rechazan. Los alimentos juegan un papel muy importante en cómo nos desarrollamos en todos los días. Yo de verdad te invito que te pongas a analizar si realmente no estás hinchado de emociones. ¿Sí? No sé si has escuchado esta frase de no estás gordito, estás hinchado de emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces el cuerpo busca la manera de empezar a manifestarte y decirte que requiere apoyo y que requiere ayuda. De verdad, si buscas esta parte, las emociones están, pero súper, muy marcadas en la forma en la que comemos. Ahora, aquí, pues te estoy invitando a que te sigas escribiendo ahí en los comentarios qué sucede con tus alimentos, qué sucede con esta parte de generar como estos alimentos del pasado que te han marcado, pero sobre todo, qué sucede cuando generamos este cambio en nuestras vidas. Te decía también que muchas veces la alimentación, ¿sí? Asociamos con comer sano, con cuidarnos, con algo negativo. Aquí también yo te invitaría a que te preguntes, ¿qué pasó? ¿Alguna vez intentaste una dieta? ¿Alguna vez se burlaron? Porque, miren, socialmente hablando, el alimento es parte importante de nuestra cultura. Entonces, el hecho de que digas que tú te vas a poner a dieta o que tú vas a estar cuidándote, ¿qué es lo primero que recibes de parte de toda la gente que está a tu alrededor? Vas a recibir críticas, burlas. Te digo, aquí cuando empecé a hacer, ahora porque estoy haciendo una dieta, y no es una dieta para bajar de peso, sino al contrario, como para complementarla con el ejercicio, es a ver cuánto tiempo duras, si me doy un gusto con un chocolate es pues no que estabas a dieta, porque generalmente asociamos a una dieta y a una alimentación con un régimen, como que no podemos salirnos de este régimen. Y ojo, no me malentiendas, hay gente que lleva una dieta muy estricta y es su estilo de vida, pero esa es la clave, ya lo formó como parte de su estilo de vida. Es como si quieres empezar a caminar y estás gateando y ya te quieren poner a correr. Para algunos es un proceso mucho más sencillo que para otros. Lo mismo ocurre con la alimentación y las emociones. Cuando nosotros asociamos a la dieta como algo negativo, pues nos va a costar mucho trabajo. Aunado que, como te decía, vivimos en una sociedad donde te van a criticar por llevar estos buenos hábitos,
pues genera un sacudidón enorme en nuestra mente y dice, no, pues mejor, empiezo el lunes, ahora en el 2021, he visto muchos memes que dicen, el cuerpo que quería para fin de año, el cuerpo que tengo. Y no es, pues suena chistoso, pero realmente deberíamos de estarnos preocupando porque, pues como saben, México tiene unos niveles muy altos en obesidad y no es casualidad porque si nos ponemos a analizar, vivimos en una cultura muy castigada, muy bulleada, muy dolida en cuanto a todo esto. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Lo asociamos con la alimentación. Ahora, te voy a platicar otro ejemplo, también en esta parte de generar como esta conciencia de cómo marcan los alimentos nuestra vida. Yo tenía otra paciente que asociaba los alimentos con festividades porque era cuando se reunía toda su familia. Era cuando todos estaban felices, no había problemas, todo era como cuestiones muy importantes. ¿Y qué era? Pues yo estaba, o en esta parte, ella comentaba que ella estaba en la cocina, cocinando con mamá y con abuela, y todos se reunían, y que cuando fallece este familiar, la abuela, pues todas estas reuniones se pierden. Entonces ella buscaba estos alimentos para llenar ese vacío que había dejado como la abuela. Entonces, ejemplos así hay muchísimos y realmente te pones a analizar toda la parte de cómo juega un papel muy importante en nuestra alimentación. No vamos muy lejos. Los que son de mi generación, los que son millennials, pues, ¿qué era lo primero que nos asociábamos? Como con un refresco y unas papitas. Y hasta vendían ya combos con este tipo de cuestiones porque era saliendo de la escuela, te podías comer el refresco y las papitas. Hoy por hoy ya ha cambiado mucho la regulación en cuanto a alimentos, pero lejos de ponernos etiquetas, deberíamos de estar más bien educando estas emociones y nuestra alimentación. El día de hoy te he hablado muchísimo de esto y la verdad es que pues el programa del día de hoy trata de todo esto, pero de verdad quiero escuchar de ahí en los comentarios. El día de hoy pues estamos hablando de esto de la alimentación y pues las emociones, y ahora vamos a estar analizando un poquito de las emociones y sobre todo vamos a ir desglosándolas. ¿Qué alimentos? Y te voy a hacer un ejercicio aquí muy rápido. ¿Qué alimentos? Lo primero que te venga a la mente, ¿qué alimentos asocias con la alegría? Por ejemplo, yo te podría decir pasteles, chocolates, dulces, pero el alimento que tú quieras. Ahí es donde tenemos que estarnos asociando el para qué. Te voy a poner otro ejemplo. Muchos asocian el cigarro con mamá o papá. ¿Por qué? Porque desde niños los veían fumar o querían sentirse los importantes, porque esta era parte son simbolismos que nosotros le llamamos, son alimentos simbólicos. ¿Qué alimentos para ti te producen alegría? ¿Sí? En esta parte te digo, ¿cómo lo asocio? ¿O por qué quiero sentirme importante al fumar, al tomar, o me pone alegre? Estos son alimentos que pues nos producen esta euforia muy rápido. No necesitamos digerirlo mucho para sentirme como feliz, contento, calmado, ¿sí? Inclusive cuando es todo lo contrario. ¿Qué alimentos, ¿sí? Si existe alguno, te puede poner triste? No, es que fíjate que este alimento de verdad era como cuando me cocinaba mi mamá, o nos ponen melancólicos, lejos de triste nos ponen como muy melancólicos. Ay, sí, mira. De hecho, tan están marcados los alimentos en nuestra cultura que los comerciales es lo que hacen. Cuando te quieren vender algo, juegan mucho con tu mente y las emociones, y las personas que se dedican a mercadotecnia lo saben muy bien. Las emociones venden. Y yo me acuerdo que hace muchos años, ¿sí? Había un comercial que decía en la sopa de mamá, ¿sí? Que la podías cocinar exactamente igual como la de mamá. Pues lo mismo ocurre con nuestras emociones. Juegan esta melancolía, esta tristeza, y muchas veces lo asociamos con estas cuestiones. Ahora, ¿qué alimentos te provocan ira? ¿Sí? Furia, coraje. Porque con base en esto vamos a empezar a trabajar por qué para ti ese alimento te genera este sentimiento. Muchas veces
no es casualidad de que pues todos tenemos gustos totalmente distintos, pero hay algo que es gusto y hay otro que lo rechazo porque no quiero recordar ciertos eventos del pasado. Te voy a poner un ejemplo. Yo durante muchos años, y esto es una anécdota real, no podía comer romeritos, y menos en Navidad, ¿no? Porque un día se me ocurrió, y esto siempre que lo platico siempre nos reímos, pero es de verdad. Un día yo estaba muy chiquito y llegó mi papá a casa y mi papá le dijo a mi mamá, ¿qué hay de comer? Y ya sabes, como buen niño espontáneo, como buen niño, pues que no piensa las cosas antes de actuar, ¿sí? Le dije a mi papá, nada, ya sabes que en esta casa nunca hay nada de comer. ¿Sabes qué me hizo mi mamá? En ese momento me sentó en la mesa, me puso un plato de romeritos, ¿sí? Y me dijo, no te levantes de ahí hasta que no te termines ese plato, para que no vuelvas a decir que en esta casa nunca hay de comer. De verdad, te lo juro, que yo lo hice como en tono de juego, de broma, pero hoy que me pongo a analizar, no sé ella en su mente que esa frase fue tan poderosa que hizo así como de, le movió totalmente las emociones, fue como de, y de verdad me traumó durante mucho tiempo porque no, veía los romeritos y me provocaban hasta vómito. Y ese es otro punto importante. Hay alimentos que no los tenemos conscientes, pero nos provocan ciertas reacciones en nuestro cuerpo. Entonces, la anécdota que te acabo de platicar, pues puede haber muchísimas para muchos de ustedes. Déjenlo ahí en los comentarios. ¿Qué relación tienen con sus padres y los alimentos? Te digo, eso para mí siempre fue muy, muy, muy marcado porque, pues analizando un poquito la parte de escasez que teníamos anteriormente aquí en casa, pues los alimentos son muy importantes. Ahora, muchas veces asociamos, te digo, estos alimentos con emociones, ya sea de alegría, de tristeza, de ira, ¿sí? Inclusive también de qué sucede en los funerales cuando alguien se va, siempre es como el café, el pan, en Día de Muertos inclusive, asociamos la comida que a ellos les gustaba para que hacerlos felices, y entonces, lejos de generar un mensaje adecuado en nuestra mente, lo que estamos generando es un mensaje como de come para que seas feliz o come para que ya no sufran. La comida es riquísima y la puedes disfrutar en sus múltiples variedades. Y es importante entender desde el punto de vista psicológico que no puedes estar sustituyendo una emoción por un alimento. Porque cuando tú sustituyes esta emoción por el alimento siempre va a estar ahí, nunca se va a ir. Siempre puedes ir a la tienda a comprar algo y cuando no lo entiendes, se vuelve literal como una droga, una necesidad. Necesito los dulces, necesito tomar, necesito fumar, necesito generar este vacío. ¿Y qué crees? Cuando es un vacío emocional, no va a haber alimento ni nada que te pueda ayudar a sanarlo, a menos que tomes conciencia, que busques ayuda, ya sea de un profesional, de lo que quieras, pero que poco a poco empieces a generar este cambio en tu vida. Siempre se los digo y está de más decirlo en este programa, pero creo que es importante, no es magia. Y el hecho de que el día de hoy estés viendo este programa es muy importante porque te está ayudando en un paso más. No quiere decir que con esto, sí, ya voy a dejar de comer, voy a dejar de tomar. No, pero te está ayudando a tomar conciencia de, con todos estos ejemplos que te estoy trayendo, de la importancia de cuidar nuestra alimentación. Pero sería pensar realmente lo que estoy comiendo. Repito, vas a ser criticado, vas a ser cuestionado y sobre todo tienes que tener ayuda si realmente te quieres aventar a este mundo, ¿sí? De tomar conciencia al comer. Ojo, existen nutriólogos y muchas personas que se dedican de lleno a esto de la alimentación. Pero lo que quiero lograr en el programa del día de hoy es que tomes conciencia de estos alimentos que realmente te están causando un daño y que muchas veces
lo haces sabiendo que te están haciendo daño y lo sigues haciendo. Aquí no se trata de saber si lo haces por cuestiones de salud o de ejercicio, de esto, porque simplemente quieres bajar de... Se trata de que tomes conciencia de la importancia de pensar al comer. Bueno, ya nos estamos poniendo muy filosóficos con esto. La verdad es que es importante. Por eso te digo que me apasioné mucho con este tema, porque ¿qué sucede? Que, te digo, culturalmente hablando, estamos muy acostumbrados a que alguien deja de comer y estás enfermo, te sientes mal, ¿qué pasa contigo? Te voy a poner otro ejemplo. Cuando presentan, sí, ahora sí que cuando llevan a los novios y a todo esto a presentar con la familia, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Una comida. Y si tú, por ejemplo, no quieres comer porque pues hoy hemos tenido muchas dietas de diferentes y muchos estilos de alimentación, ¿qué sucede? Son muy criticados, ¿sí? Por ejemplo, si un novio o novia es vegetariana, pues es que se me hace que es bien sangrón, sangrona, esto. No nos permitimos y juzgamos a la persona de acuerdo a qué, a sus hábitos alimenticios. Estamos muy acostumbrados a juzgar al que come demasiada chatarra, al que toma mucho, al que fuma, al que come dulces. Pero, ¿qué hay detrás de esa alimentación? ¿Qué hay detrás de generar este cambio, ¿sí? Y empezar a tomar conciencia de que a lo mejor es un grito desesperado. Y a lo mejor tú, si estás viendo este video, te vas a decir, ay, no, yo no tengo problemas con la alimentación, la verdad es que yo me cuido súper bien, felicidades, pero puedes conocer a alguien que le cueste mucho trabajo. Puede ser que este video realmente le ayude a tomar conciencia, este programa, ya sea que lo veas ahorita, que le digas, mira, conéctate, está ahorita transmitiendo y hablando de todo esto de los hábitos, o que se lo mandes después para una repetición. De verdad, ayuda, ¿sí? Porque si más gente se preocupara por los demás, y me estoy refiriendo no solamente a la alimentación, sino en general, de verdad habría un cambio. Muchas veces también dejamos de comer, que era algo que te estaba platicando hace un momento, dejamos de comer por protegernos, por lastimar a otros. ¿Cuántas veces no dejas de comer porque para que se preocupen por mí? Basta, basta de utilizar la comida como un mecanismo de chantaje, ¿sí? Es mejor tomar conciencia y decir, me quiero, me cuido, me protejo, me como sanamente. Y repito, comer sanamente no solamente es comer lechuga y pechuga, dirían por ahí, va más allá, es tomar conciencia. Hay muchos especialistas, pero deja de estar escudándote en la comida para realmente hacer un cambio en tu vida. ¿Qué emoción? La pregunta del programa del día de hoy fue, ¿qué emoción, sí, te recuerda a un alimento de tu infancia? ¿Sí? Puede ser, te decía yo, el pollo con arroz, puede ser todo esto, pero sobre todo, que si tú realmente te permites empezar a entrar a esa mentecita, van a cambiar muchos hábitos en tu vida. Déjame aquí en los comentarios, tenemos ya varios comentarios, mucha gente, de verdad, muchísimas gracias por tu apoyo y sobre todo por estar aquí conectados, de verdad, para mí, les decía, es un honor, hay muchas veces que llegamos corriendo, que llego cansado, pero ver todos sus comentarios aquí me motiva a seguir platicando de este tema. Ahora, te hablaba un poquito de los alimentos dulces, salados y agrios. ¿Qué sucede? Bueno, pues los alimentos dulces no es más que qué sucede con esta parte de la dulzura en tu vida. Mira, no me quiero ir más allá porque investigando mucho en internet hay otros alimentos que los asocian, pero yo siento que ya tiene una connotación muy particular. Hablaban un poquito de la leche, que la leche la asociamos con la maternidad, con esta parte de la madre y todo este tipo de cuestiones. Si a ti te hace ruido, siempre lo he dicho, si a ti te hace ruido, sigue por ese camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque repito, le buscamos muchas veces tres pies al gato y la realidad es que ahí está.
¿no? Si a ti te hace ruido esta parte de mamá y la asocias con el alimento de los lácteos, pues podría ser, ¿no? Pero no todos están acostumbrados a este tipo de analogías que alimentos con esto. Yo voy más por el tema de que como porque mi inconsciente se está protegiendo de algo. ¿Sí? Los alimentos dulces es más bien porque me genera una ansiedad y pues evidentemente el azúcar me genera sustancias en mi cerebro que me provocan placer. Los alimentos salados pues me generan este gusto en las papilas que me generan y me calman también que la ansiedad. Es como esta parte de comer frituras me genera placer. Cuando tú entiendes todo esto, de verdad que vas a empezar a preguntarte, y no te quiero amargar los alimentos, de verdad que no. La intención no es que cada vez que te lleves una gordita de chicharrón así bien crujiente y bien sabrosa a la boca, vayas a estarte preguntando, no, pues mira, al final de cuentas un hábito se crea poco a poco. Tampoco te estoy diciendo que empieces a comer que frituras y todo esto, pero si tú tienes un hábito alimenticio, si tienes la fuerza de voluntad lo vas a lograr, pero tú te conoces. Tú sabes cuántas veces puedes lograr un cambio de manera tajante y cuántas veces no es así. ¿Sí? Si tú ya te conoces y sabes que es poco a poco, realmente el dar un paso a la vez te va a generar un cambio, pero que realmente sea un paso a la vez. No que sean, le llamo yo esa liga del estire. ¿Sí? Bueno, voy a empezar a dejar de comer dulces. Y empiezo a estirar, y estirar, y estirar, y estirar. Y ya cuando menos siento, no es que realmente esté dando pasos, sino más bien estoy llevando a mi cuerpo a una resistencia tal hasta ver dónde puedo llegar a dejar los dulces. Un paso a paso podría ser, bueno, si diario me ceno un café con un pan y me desayuno un café con un pan, pues tal vez intentar dejar en el desayuno el pan. Eso es realmente dar un paso. Porque cuando tú dices que vas a dejar los azúcares y no estás consciente, lo único que vas a hacer es, te digo, llevar esta liga a estirarlo. De verdad, si tú te das la oportunidad de ir paso a paso, vas a volver a incorporar hábitos de manera positiva en tu vida. Recordando un poquito más aquí en esta parte de los alimentos que son de manera saludable y las emociones, quítate esta teoría de que comer sano es para gente delgada, es para quien tiene fuerza de voluntad, es para quien de verdad tiene como estas ganas de matarse en el gimnasio. No, no lo asociemos solamente con estas reglas tan estrictas. El comer saludable tiene muchos beneficios, no solamente en cuestión de bajar de peso, te puede hacer más joven, te puede ayudar a tener una mejor calidad de vida. Y esto no quiere decir que comas pura lechuga y pechuga, tiene más que ver con tus hábitos alimenticios. Genera un cambio poco a poco, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, antes cenabas pues 5 tortillas, empieza a bajar, pero realmente que empieces a tomar conciencia de que estás eligiendo comer 3 tortillas. No es porque me lo mandó un nutriólogo, no es porque me lo mandó el coach, el psicólogo, no, es realmente porque tú estás tomando conciencia. Por eso es que es muy importante todo este acompañamiento de entender las emociones y los alimentos que te asesores de un experto, ¿sí? Si quieres cualquier asesoría o lo que requieras, te digo, mándame un mensaje, genera ahí en los comentarios y con gusto me pongo en contacto contigo o te puedo canalizar con gente que de verdad es especialista en el tema de nutrición, porque muchas veces no tenemos la ayuda adecuada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestra mente? Frustración. Asociamos a las dietas con la frustración. Y aquí te digo, ya nos llevamos un poco de tiempo en el programa hablando de todo esto, pero creo que nos daría mucho tema para más, pero quiero que te lleves estos tips. Quiero darte un ejercicio porque me gusta siempre que se lleven algo práctico de los programas. Sí, el día de hoy que estoy hablándote de todo esto de los alimentos y las emociones, quiero que, como siempre, agarres una hoja, sí, agarras una hoja de papel, sí, ya sea lo que puede ser reciclada para que estamos en los... Y vas a anotar, sí,
¿Qué es lo que haces cuando tienes una emoción? ¿Sí? A lo que voy es, por ejemplo, si cada vez que estoy ansioso fumo, si cada vez que estoy en una fiesta y en una reunión por ponerme alegre, tomo, ¿sí? Porque siento que si no tomo, no entro en contexto con los demás, pues ahí, pues lo vas a notar en tu hoja de papel. Si tú sientes que cada vez que estás triste, que estás solo, te da por comer esta parte de chocolates, azúcares, sal, todo ese tipo de cuestiones, lo anotas. También, si ya estás harto o harta de hacer dietas y no bajar de peso, yo te preguntaría aquí, ¿qué es lo que quieres lograr con el peso? ¿Por qué es tan importante para ti bajar de peso? Oye, pues para verme bien, para ver... Porque recuerda que cada uno de nosotros tiene una meta totalmente distinta y totalmente diferente a lo que queremos lograr. Por eso, sí, una vez que ya anotaste aquí, quiero que anotes qué has escuchado, tu historia con la comida, ¿sí? Te han dicho que no puedes, te han dicho el gordito, la gordita, el flaco, porque estamos muy acostumbrados a poner apodos, te digo, vivimos en una sociedad muy bulliada, ¿sí? Ay, la gordita, ay, es que somos de hueso ancho, todo ese tipo de cuestiones que forma parte de tu historia con la comida. Y por lo tanto esta historia, pues te la estás repitiendo una y otra vez de manera inconsciente. Recuerda que somos energía y la energía pues se manifiesta de muchas formas. Cuando tú estás repitiéndote este mensaje de manera constante, tu historia de la comida, pues te vas a estar representando una y otra y otra y otra y otra vez. Y por más que tú vayas al gimnasio, vayas a las dietas, vayas con el nutriólogo, si no entiendes esto, no va a haber poder humano que te ayude a trabajar. Entonces, paso número 1, anota las emociones y la comida. ¿Qué siento cuando me estoy triste? ¿Qué como? ¿Qué hago? Todo ese tipo de cuestiones. Punto número 2, tu historia con la comida. Te decía, a lo mejor yo ya ahorita ya lo trabajé mucho, pero la historia de los romeritos que te platiqué hace un momento, pues es real. Y durante mucho tiempo yo asociaba los romeritos como hasta me daban de verdad náusea, porque yo no entendía que ese evento para mí fue muy traumático, y no por el evento de mi mamá, sino porque para mí el hecho de sentarme ahí en la mesa, me sentía hasta humillado, ¿no? Y entonces yo decía, ay no, comer romeritos para mí, pues no lo entendía en ese momento. Entonces, hasta que no analicé mi historia con la comida, pues empecé a comer y empezar a entenderlo. Lo mismo ocurre con esto. Ahora, punto número 3. Escribe en esa hoja el para qué quieres, ¿sí? Empezar a incorporar estos hábitos de manera saludable. Ojo, no tiene que ser para bajar de peso, no es el único. Para sentirme bien conmigo mismo, porque genero mucho daño cuando tomo, cuando fumo, cuando me pongo mal, cuando me pierdo en la comida, cuando este tipo de cuestiones, ¿sí? Es muy importante entenderlo para empezar a trabajar, ¿sí? Punto número 4. Si de verdad después de esto te sientes un poco más perdido o perdida, busca ayuda. Busca ayuda, no estás solo. Hoy vivimos en las redes sociales y siempre lo he dicho, somos gente de buscar y de informarnos cuando un tema nos apasiona. Y precisamente por eso es esta hoja donde estás anotando todo lo que tú realmente estás teniendo con tu historia con la comida. Porque estamos ayudando a tu inconsciente a traerlo, ¿sí? Ahora sí que traerlo al consciente para empezar a trabajarlo. Porque yo les decía mucho y les digo que cuando te genera esta ansiedad la comida, o cuando te sientes mal o triste o enojado y no lo expresas, por miedo a que te juzguen, por miedo a que se van a reír de ti, sigue esa emoción dentro y pues genera este vacío totalmente existencial. Genera un cambio, empieza a generar este cambio con los alimentos que te sientes que te están haciendo daño. No es sencillo, yo por ejemplo antes no desayunaba. Me salía de mi casa, me iba a trabajar y hasta pues que me daba hambre, desayunaba. Y entendí que eso era un mal hábito, ¿sí? ¿Por qué? Analizando los alimentos y las emociones, siempre que me iba a la escuela, mi mamá me daba un licuado, literal como el de, dirían ahí en los programas del Papá Antonio, con un buen de cosas, y eso me generaba un malestar estomacal y pues estaba muy inflamado cuando iba a la escuela, me sentía mal, no podía
Y entonces eso, pues para mí el desayuno lo asociaba con un malestar estomacal. Hasta que entendí que eso no tenía que ser, que podía comer, desayunar, otro tipo de cuestiones, pues entendí y pude empezar a incorporar buenos hábitos en mi vida. Y así, te digo, podemos tener muchísimos ejemplos, pero sobre todo, quiero que entiendas que hasta que no hagas consciente esto, no lo vas a poder hacer. Date la oportunidad, date un momento para ti y para generar este espacio donde te vas a poder ayudar a ti a través del alimento. Te decía también que pues se considera que el estómago, bueno, más bien dicho los intestinos, pero pues están en el estómago, se consideran como nuestro segundo cerebro porque tienen demasiadas terminales nerviosas. No es de casualidad que cuando sientes miedo, pues te duele el estómago, cuando te enamoras, ¿sí? Tienes esta parte de, sientes las mariposas en el estómago. ¿Por qué? Porque los alimentos para nosotros emocionalmente juegan un papel muy importante. Aquí te leo en los comentarios. Muchas gracias, de verdad. Si te gustaría como esta parte de una segunda parte hablando de los alimentos y la alimentación y todo esto, pues de verdad te invito a que nos lo dejes aquí en los comentarios y sobre todo, no estás sola o solo. Muchas veces, te digo, por pena, por vergüenza, generas esta como ansiedad y no lo dices, pero si tú consideras que un alimento te está haciendo daño, haz un cambio positivo en tu vida. Tráelo a la conciencia. A veces no solamente tienes que luchar contigo y tus emociones. Muchas veces tienes que luchar con las críticas de los demás. Y te digo, más en esta sociedad que somos muy bulliados. Muy bulliados por ser como somos. Muy bulliados por expresar que voy a hacer un cambio en mi vida. Porque, déjame decirte, no a todos les gustan los cambios. Pero date la oportunidad, de verdad, de generar este cambio y poco a poco, da este paso. Da este paso donde vas a empezar a generar cambios y si la gente realmente te aprecia y te quiere, va a seguir contigo. Si no, tú eres energía, tú vibras y muchas veces esta vibración no les va a gustar a muchas personas y hay de dos. O aprendemos a resolver el conflicto o alguno tarde o temprano alguno de los dos se va a tener que estar alejando. Y pues ya será otro tema para otro programa, los desapegos, pero de verdad, date la oportunidad de empezar a cambiar tu vida, tus hábitos, tus emociones. Y de verdad vas a empezar a hacer un cambio de manera positiva. Pues ese fue el programa del día de hoy. Muchas gracias, porque de verdad cada martes lo hago más bien, sí, con mucho gusto, con mucho placer. Y de verdad ahí en los comentarios déjenos qué les gustaría, qué más. Ya estamos por terminar el año, ya estamos por estas fechas de paz, de amor, de armonía y sobre todo, cuídense mucho. No salgan si no es necesario. Hoy, la época, ¿sí? Es preferible guardarse unos días y tener a nuestros seres queridos que después no tenerlos. Sé que es muy complicado, sé que a veces nos cuesta mucho trabajo esto del desapego, pero, y más porque te digo, estamos muy acostumbrados a que asociamos la comida con las festividades y con todo esto. De verdad, hoy vivimos en una época tecnológica y podemos hacer reuniones de mil y un maneras con gente que está muy lejos, pero que están, ¿sí? Y si tú el día de hoy, que vamos a empezar esta temporada navideña, no pasa nada, no ocurre nada, estamos tomando una, de verdad, inconsciencia enorme. Date la oportunidad de generar este cambio y sobre todo, quédate en casa. Quédate en casa y si no es necesario que convivas con nadie más, de verdad, guárdate. ¿Sí? Es el consejo que yo te doy porque tu amigo Alex soy. Pero de verdad, sé que suena a broma, pero es muy importante. Y, sobre todo, que nos vemos en otro programa más de Platicando con tu mente. Fue el programa número 23, ¿sí? Donde hablamos de alimentación y emociones. Muchas gracias, un placer enorme y
nos vemos en otro programa más, el próximo martes, donde, ¿sí? Cuando haces consciente el inconsciente, tu vida empieza a cambiar. Muchas gracias y nos vemos y que tengas una excelente noche. Bye. Hasta luego.